Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión número 3 del módulo 5. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez y soy su facilitador asesor virtual en este módulo. Bueno, pues primero que nada me gustaría comentar que el día de hoy, bueno, fue un día complicado para la plataforma, ya que estuvo en mantenimiento, pero no se preocupen, ya todo ha regresado a la normalidad, así que ya están listas las actividades. También les coloqué unos videos que me parecen muy importantes que los revisen, que les van a ayudar mucho, digo, aparte de los contenidos que tienen que, que conocer dentro de la semana número 3. Estos videos son como un material de apoyo que les va a servir mucho para realizar las actividades de esta semana. Y bueno, básicamente en esta sesión me voy a enfocar justo en poder lograr entender, ¿no?, cómo se realizan estas actividades, porque como bien saben, este módulo de argumentación es un módulo muy importante que genera las bases para que en módulos posteriores puedan realizar los trabajos de manera adecuada, ¿no? Acuérdense que parte fundamental de lo académico, es decir, del aprendizaje en estos niveles, ¿no? En este nivel de educación que es la prepa, la investigación eh, forma parte fundamental del currículum, ¿no? De poder eh, que ustedes aprendan y que ustedes se desarrollen a través de la investigación. Es verdaderamente muy importante. Por eso este módulo tiene la función de que primero logren redactar y distinguir los argumentos para posteriormente lograr realizar la investigación, ya que en módulos posteriores se los van a pedir, ¿no? Y van a esperar que ustedes ya sepan hacer investigación. Por supuesto que se va a seguir enseñando, ¿no? Y se va a seguir trabajando, pero sí es importante que de una buena vez puedan ustedes entender, puedan ustedes comprender y saber de qué trata justo el proceso de investigación y cómo aplicarlo, ¿no? De esa manera podrán saber cómo la información se obtiene, por qué es información valiosa, cuál es la diferencia con solo opinar o con solo pensar, ¿no?, sobre una idea, sobre una cosa, a tener justo esta información respaldada y bien citada, ¿no? Por eso también es algo que se los voy a pedir mucho, bueno, y que he estado pidiendo mucho a través de sus trabajos, de sus actividades anteriores, que citen de forma adecuada, ¿no? Y por eso también les coloqué el manual de fuentes de información, que un poco la sesión pasada lo revisamos, vimos a grandes rasgos de qué se trata, ¿no? Porque es importante poner estas fuentes de información y de esa manera darle validez. Bueno, el día de hoy vamos a, digamos, adentrarnos un poco más en este sentido. Vamos a revisar las actividades, vamos a consolidar justamente estos conocimientos y vamos a ir despacio. Recuerden que el proceso de investigación es ir paso a paso, no querer hacerlo todo de una sola sentada, ¿no? O de una sola revisada, sino que vamos paso a paso y entonces eso es lo que estamos aprendiendo, eso es lo que estamos realizando. Entonces, recuerden, este es un proceso de aprendizaje en donde cada una de las actividades está en función de que ustedes puedan entender justamente cómo se hace y de qué se trata. Por eso es muy importante que revisen este tipo de sesiones, así como los materiales que presenta la semana. No solo se trata de hacer las actividades por hacer, sino verdaderamente poder aprender y poder entender bien qué es lo que se está planteando.
Bien, pues primero me gustaría hablar del conocimiento científico, que es un poco hacer esta diferencia entre el solo hecho de dar una opinión, que es lo que sucede muy comúnmente, sobre todo en las redes sociales, que se hace un gran intercambio de opiniones y la gente pone pues lo que piensa, lo que siente y se hace a veces pues, una gran confusión, ¿no? O se arman grandes discusiones sin sentido. En este caso, como revisamos en el foro anterior, en el foro debate, que fue un foro donde se generó una dinámica muy interesante y donde pudo haber un intercambio de ideas, la mayoría de ustedes sí logró poder identificar cómo se crean los argumentos y cómo se basan en algo. Es decir, no es solo lo que te diga la gente o lo que has escuchado o lo que pienses del tema, sino que verdaderamente el conocimiento científico tiene un respaldo. ¿Y cómo se consigue este respaldo? Bueno, a través de fuentes fidedignas, ¿no? De fuentes que hayan sido eh, comparadas, ¿no? Que hayan sido sometidas justamente al método científico, ¿no? Y que a partir de estos pasos, ¿no? De estos sistemas del sistema que debe de cumplir justo el método científico, se puede sustentar los resultados obtenidos y se pueden refutar los cuestionamientos, ¿no? Se pueden hacer comparaciones, se pueden hacer repeticiones, es decir, volver a hacer el ejercicio, ¿no? Volver a hacer la investigación y se supone que deben de salir los mismos resultados. Entonces, ese es el conocimiento científico, un tipo de conocimiento que está basado en el rigor de un sistema, de un método que permite comparar la información, revisarla y asegurarse que esa información que se está dando sea lo más verídica posible, ¿no? Lo más cercano a la verdad, porque bueno, al final de cuentas, la verdad es imposible, la verdad total, pero sí un gran cercanía a la verdad. Eso sí se puede y ese es el conocimiento científico. Eh, para esto se da un proceso, ¿no? Como bien les decía, como bien comentábamos, para poder adquirir el conocimiento científico, para poder hacer una investigación que tenga validez, se debe de seguir una serie de pasos a los cuales cumplir con los parámetros requeridos y de esa forma poder realizar la investigación. Entonces, en este momento les voy a hablar justo de ese proceso, que es algo parecido a lo que ustedes van a realizar en la actividad número 6. Bien, lo primero que hay que hacer es definir un tema de investigación. Esto es muy importante porque el tema te permite justamente poder generar todos los conocimientos, ¿no? Poder dirigirte hacia algo en específico, ¿no? Hacia un objeto de estudio específico que te va a dar los parámetros, las cosas, ¿no? Para que tú puedas investigar. Entonces, primero tienes que saber el tema, lo tienes que tener bien definido. Por ejemplo, lo que hemos venido trabajando en las semanas anteriores, que es el tema de la legalización de las drogas. Ese es un tema que está bastante general, pero bueno, ya lo han trabajado y más o menos lo han ido delimitando. Por ejemplo, no es lo mismo decir la legalización de la marihuana a decir la legalización de las drogas, ¿no? Entonces, vean cómo hay una diferencia en donde legalización de las drogas es un tema pues muy general porque incluye pues todas las drogas y la marihuana es específicamente una sustancia, entonces ahí ya nos estamos dirigiendo hacia algo más particular y de eso se trata, ¿no? Un proceso de investigación, entre más se logre particularizar, bueno, ya dependerá de los objetivos de la investigación, pero evidentemente para hacerlo más cercana a la verdad, pues sí tienes que particularizar lo más posible, ¿no? De lo general a lo particular, digamos.
Eso te ayudará mucho. Delimitar la investigación, de eso se trata. Entonces, cuando tú defines un tema, pues puede ser el tema que tú quieras, el tema que a ti te interese. De hecho, de eso se trata, ¿no? Poder tener un tema que sea de tu interés, que te guste, que te apasione y que te den ganas de investigar, porque muchas veces el grave error que se comete es que se eligen temas que no nos gustan, ¿no? O temas que otras personas nos dijeron que hiciéramos, por ejemplo, ahorita Prepa en Línea SEP, que nos propone el tema de la legalización de las drogas. Digo, es un tema bastante interesante, no lo voy a negar. Sin embargo, puede ser que haya personas que no les interese o que no les guste tocar ese tipo de temas, ¿no? Entonces, es muy, muy importante el poder elegir, ¿no? ¿Qué tema te gusta, qué tema te apasiona? Y poder buscar información en relación a ese tema. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cómo un tema te va a apasionar? Creo que aquí esta es la pregunta interesante, ¿no? ¿De qué manera te puede apasionar un tema o te puede interesar? Bueno, justo cuando tú ves ese tema en tu vida cotidiana y cuando a ese tema le encuentras un problema, ¿no? Entonces, ahí relaciono con el paso siguiente, que sería plantear un problema. Un poco hacer esta relación, ¿no? Identificar un tema, pero relacionar ese tema con un problema, ¿no? Con algo que se quiera proponer una solución, con algo que te interese a ti para poder solucionar eso que está pasando y que quieres investigar, porque muchas veces eso es lo que sucede con los problemas, que nos damos cuenta que existen, pero en realidad no los entendemos totalmente. No hacemos una investigación adecuada, una investigación basada en conocimiento científico y por lo tanto no podemos hacer propuestas adecuadas para solucionar, ¿no? Y entonces cuando no se solucionan los problemas, tiene que ver justamente con que no hay una investigación adecuada y no hay una búsqueda de información delimitada, ¿no? Entender los objetivos, todo lo que vamos a estar revisando. Eso impide que los problemas se solucionen. Y cuando digo problemas, me refiero a cualquier tipo, ¿no? Problemas familiares, problemas sociales, problemas, bueno, los familiares obviamente entran en los problemas sociales, ¿no? Que son una de las cosas que más nos mueve, ¿no? Nos preocupa, los problemas sociales, ¿no? Problemas entre personas, compañeros de trabajo, malos entendidos, ¿no? Cosas que, comunicación no bien dicha, no asertiva, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas que están ahí, están en nuestra vida cotidiana y son problemas y tenemos que resolverlos, ¿no? Y para resolverlos hay que pensarle y para pensarle hay que investigarle. Pero bueno, eso ya es más hablándolo y relacionándolo con la vida cotidiana, que también es válido, ¿eh? Yo les sugeriría que puedan pensar en un problema que tenga que ver justo con algo que suceda a su alrededor, ¿no? Algo que esté cerca. Entonces, vamos a ejemplificar un poco, ¿no? Por ejemplo, en esta definición del tema de investigación es que puedas elegir algo que te interese, ¿no? Un poco como les decía. No sé, por ejemplo, a mí me interesa la contaminación, ¿no? Creo que estamos viviendo, bueno, parte de la dificultad de la pandemia, viviendo en un momento, ¿no? En donde la contaminación pues toma es un factor muy importante, ¿no? Para pensar en el futuro, qué es lo que está sucediendo con el mundo que vivimos, el mundo que habitamos. Entonces, bueno, yo soy una persona que se interesa mucho por la contaminación. Ahora, como les mencioné, la contaminación es un tema extremadamente abierto, ¿no? Es un tema muy general, hay pues muchos tipos de contaminación en muchos lugares, ¿no? Muchas formas, muchas cosas que tienen que ver con la contaminación. Entonces, parto de ahí, bueno, me interesa la contaminación, ahora, ¿cómo le puedo hacer para hacerlo más específico? ¿No? Entonces pienso, bueno, la contaminación en los lagos de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo.
ese es mi tema. Ese podría ser mi tema de investigación, ya pensando, ¿no? Cómo los lagos de la Ciudad de México han sido contaminados, una ciudad con una población pues muy grande, ¿no? Que tiene estos lagos y que pues de alguna u otra manera convive y necesita, bueno, son parte del ecosistema. Entonces creo que sí es muy importante investigar qué hay en relación a eso. Entonces ese sería mi tema, ¿no? La contaminación de los lagos de la Ciudad de México. Vean cómo ya está un poco más específico. No estoy hablando de todo tipo de contaminación, no estoy hablando de todo tipo de lugares, sino estoy especificando de los lagos y cuáles lagos, ¿no? No de los lagos de, de otro lugar, de otro estado, sino específicamente los lagos de la Ciudad de México. Y bueno, esto ya es como extra ahí, pero entonces si elijo mi tema de contaminación, seguramente la ecología será algo que me interese revisar, ¿no? Pero bueno, eso no tiene, o sea, eso no se tiene que integrar en el tema. Bien, de ahí, como les decía, plantear el problema, a ver cómo me está afectando esto, ¿no? O sea, ¿cómo está afectando la contaminación a los lagos? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Como les decía, un poco la población dentro de la Ciudad de México, que es pues, una población bastante grande, ¿no? Evidentemente, la contaminación, pues, genera muchos problemas y definitivamente en estos tiempos lo estamos viendo. Entonces, básicamente, el planteamiento del problema es pensar, a ver, ¿qué problema está generando mi tema? ¿No? La contaminación en los lagos de la Ciudad de México, ¿qué problema está generando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está afectando? Entonces, por eso es que yo tengo que investigar en diferentes fuentes de información. Y fíjense cómo ahí está una pregunta. Y esto es algo muy importante que ustedes deben de integrar en un planteamiento de problema siempre. En toda investigación debe de llevar una pregunta de investigación, una pregunta del problema que yo quiero investigar, del tema que yo quiero investigar. En este caso, digo, estoy utilizando ejemplos muy generales, ustedes pueden pensarle un poco más, pero, por ejemplo, una pregunta de investigación sería, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación en los lagos de la Ciudad de México? ¿No? Digamos, ¿cómo está afectando a la población la contaminación de los lagos de la Ciudad de México? ¿Sí? Entonces, eso es algo que a mí me interesa saber, ¿sí? Que yo voy a investigar. Evidentemente es algo que ha tenido, pues ya seguro, investigación. Entonces yo me voy a ir, voy a buscar, ¿no? Fuentes confiables, a ver qué se ha dicho, a ver qué se sabe, ¿no? De la contaminación de los lagos, y con eso yo voy a definir el problema, ¿no? Voy a empezar a escribir, miren, esto que ha pasado, esto es lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo está afectando a tal población, a tal sector de la población? ¿Cómo lo está afectando? Y ya entonces ahí sí puedo escribir mi investigación. De ahí viene el siguiente punto, justificar la necesidad. Bueno, creo que sí es muy importante saber o sea, qué sucede con mi tema, ¿no? Es decir, ¿cómo afecta la contaminación? Pues claro que es muy importante. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo proponer cosas, ¿no? Podemos darnos cuenta que está afectando de tal forma, entonces ahí sí ya podemos decir, a ver, si nos está afectando así, entonces hay que cambiar, ¿no? Hay que dejar de contaminar, hay que buscar alternativas, ¿no? Entonces ahí está la justificación. La justificación es básicamente decir por qué es importante investigar y resolver ese problema.
De ahí vienen los objetivos. También aquí esto es algo que a veces falla, pero ustedes tienen que poner mucha atención y aprender muy bien con los objetivos. ¿De qué trata? ¿Cómo se redactan? Porque luego eso sí no saben. Los objetivos es básicamente querer encontrar las cosas dentro de nuestra investigación. Es decir, los objetivos van a ir en función de la pregunta que yo me planteé, en función de mi planteamiento del problema. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Acuérdense que aquí los objetivos no tienen que ver con difundir la información. O sea, un objetivo que me pongan, quiero saber más del tema, eso no es un objetivo válido, ¿sí? Porque eso no me dice nada. Eso no me dice nada sobre el problema, ¿sí? Entonces deben de tener mucho cuidado. O otro objetivo es advertir a la población de las cosas malas que les da la contaminación. Eso tampoco es el objetivo, ¿sí? Podrá ser un objetivo después, ¿no? O sea, una vez que ya tienes la información y todo y que ya contestaste a tu pregunta y sacaste la propuesta y todo, ahí sí ya podrás decir, bueno, sí, vamos a alertar a la población, vamos a hacer cambios. Pero aquí en los objetivos lo que tratan o lo que buscan es de encontrar específicamente la respuesta a esa pregunta. Digamos, encontrar la solución. ¿Sí? Entonces, un objetivo podría ser describir o explicar. Acuérdense que los objetivos se redactan con el verbo en infinitivo, ¿no? Que termina en ar, ir, ¿no? Explicar, analizar, entender, ¿sí? Así se empiezan los objetivos y son una frase nada más, no son párrafos, ¿sí? Eso también tienen que aprenderlo. Entonces, explicar la manera en cómo afecta la contaminación a la población, ¿no? La contaminación de los lagos de la Ciudad de México a la población. Por ejemplo, eso podría ser un objetivo, ¿no? Poder explicar cómo está afectando, ¿sí? ¿Qué otro? Podría ser proponer, ¿no? A lo mejor proponer alternativas para bajar la contaminación en los lagos. Ese también podría ser otro objetivo, ¿no? Ya que te explicas cómo las causas, entonces ya puedes hacer propuestas, ¿sí? Eso también puede ser. De ahí, bueno, viene la parte de la elaboración de la hipótesis. Muy importante también que les quede esto muy claro porque es una parte en donde hay muchos errores o se suelen confundir o equivocar. Acuérdense que las hipótesis es la respuesta que tú le das a tu pregunta de investigación, ¿no? Entonces, es algo que tú vas a pensar conforme a lo que has investigado, a lo que conoces del tema, tú vas a dar una propuesta, ¿no? Una solución en donde tú propones algo hacia ese planteamiento del problema. Entonces, lo que vas a hacer con tu investigación, que en este caso no lo vamos a hacer, solo nos vamos a quedar ahí, eso será ya posteriormente, no se estresen ni se preocupen tanto. La hipótesis es lo que tú piensas que sucede, ¿no? Por ejemplo, en la contaminación de los lagos, mi hipótesis es que las industrias están contaminando los lagos y esta contaminación está afectando el suministro de agua en una población
que causa enfermedades, ¿no? Entonces, esa es mi hipótesis. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que la contaminación de los lagos de la Ciudad de México le está causando un tipo de enfermedad a la población que está ahí cerca de los lagos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso con la información que conozco. Ahora, lo que voy a hacer justamente es que voy a investigar específicamente, ¿no? Me voy a meter, voy a buscar, ¿no? Fuentes confiables y ahí es donde voy a darme cuenta si sí está pasando esto o si no está pasando, si estoy totalmente equivocado, que eso también es válido, poder estar equivocado. De eso se trata la investigación, ¿no? De hacer esta comparación y decir si se cumple la hipótesis o no se cumple, ¿no? Evidentemente se espera que sí se cumpla porque pues es una idea que tú pensaste, por algo la pensaste, porque tienes información, porque conoces del tema, porque piensas. Entonces se supone que sí debe de confirmarse, ¿no? O a lo mejor adaptarse, que eso también puede ser. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la educación a distancia es importante en la formación escolar de los adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas, ¿no? Entonces, justamente, si nuestro tema fuera la educación a distancia en México para adultos mayores, pues podemos tener una hipótesis que dice, ¿no? Que la educación a distancia cambia, mejora la situación de los adultos en México porque tiene diseños más sensibles, contenidos, acceso y colegiaturas mucho más bajas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Ahora, lo que voy a hacer es investigar, ¿no? De ahí, bueno, el diseño de la investigación, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a lo que quiero encontrar, bueno, ahí lo planteo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para darme cuenta si la hipótesis sí es correcta o no es correcta, ¿no? De ahí, bueno, viene la técnica de selección de los datos, ¿no? Selección de la información, artículos de investigación, entrevistas, encuestas, hacer por ejemplo, en la contaminación, ¿no? Hacer pruebas, ¿no? Pruebas médicas, pruebas de laboratorio, todo eso es lo que se somete al método científico. Pero bueno, no, ustedes no se preocupen que obviamente en este módulo pues no nos da tiempo de hacer eso, ¿no? Entonces ahorita no vamos a llegar tan lejos, solo vamos a llegar hasta la hipótesis. Ahora, es muy importante lo de las variables porque justamente la hipótesis debe contener estas variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables? Digamos que son estas características, eso que yo estoy eh, investigando, eso que me interesa. Por ejemplo, una variable es la contaminación. ¿Por qué variable es contaminación? Porque hay muchos tipos de contaminación, ¿no? Digamos, varía, ¿no? Muchos tipos de contaminación, muchas formas de contaminación, entonces eso varía, por eso es una variable, ¿no? Igual, los lagos de la Ciudad de México sería mi otra variable, también varía, ¿no? Hay muchos lagos, ¿no? Hay muchas formas de, bueno, ya tiene que ver con lo de la contaminación, pero bueno, hay muchos lagos, ¿no? En muchos lugares y yo justamente quiero buscar en la Ciudad de México. Entonces, ahí tenemos dos variables. ¿Cuáles son las variables? Bueno, nada más para entenderlo bien, expresan categorías o condiciones, ¿no? Por ejemplo, sexo, edad, religión, estado civil, motivación, tecnología, lo que ya les dije, ¿no? El tema, que es la contaminación, el lugar, también eso podría ser, que serían los lagos de la Ciudad de México. Tenemos dos tipos de variable, la independiente, que es la que cambia, ¿no? Y la dependiente, ¿no? Que es la que cambia en función a la independiente, ¿no? O sea, la independiente, digamos que es lo que condiciona, la que no podemos controlar, por así decirlo, ¿no?
pero la dependiente pues es la que podemos ver ahí qué pasa. O sea, cómo, digamos, cómo la independiente afecta a la dependiente, ¿no? En este caso, la contaminación sería nuestra variable independiente porque es algo que no podemos controlar, que es algo que está sucediendo, ¿no? Que está pasando y que tenemos que ver qué onda con eso. Y la dependiente serían los lagos de la Ciudad de México, que es a donde le está cayendo, ¿no? Le está cayendo la contaminación, le está afectando. ¿Sí? Ok. Bueno, como dice el último punto, las variables pues están relacionadas, ¿no? Y entonces, justo porque es importante mencionar las variables, porque estas tienen que aparecer en su hipótesis y en su planteamiento del problema, también ahí tienen que estar. No las pueden dejar de lado. ¿Sí? Por ejemplo, este es un artículo que ustedes van a revisar en la actividad integradora número 5. El artículo tiene como tema la adolescencia y las redes sociales. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos variables, ¿no? La adolescencia y las redes sociales. Entonces, ¿qué le interesa al autor investigar o darse cuenta? Vean cómo se hace varias preguntas dentro de su planteamiento del problema. Dice, adolescentes de Internet y cómo navegan por las redes sociales, ¿no? ¿Cómo los adolescentes usan las redes sociales, por ejemplo? Dice, los jóvenes son asesorados por sus familias para conocer los riesgos que pueden tener. Es decir, la familia de los adolescentes influyen, ¿no? Para el manejo de las redes sociales, o los jóvenes agarran y hacen su red social y publican y hablan sin que les importe, ¿no? La regulación de la familia o lo que digamos, la familia tenga, ¿no? Les haya enseñado. Dice, están formados para vivir una realidad digital con sus ventajas y limitaciones, ¿no? Entonces, todas estas preguntas se las hace el autor para entender justamente este tema, ¿no? La adolescencia y las redes sociales. Entonces, la justificación, bueno, evidentemente los adolescentes, ¿no? Utilizan mucho las redes sociales, está ahorita su modo de vida muy, muy importante, entonces es algo que sí tenemos que conocer. Los objetivos de la investigación: conocer la influencia de las redes sociales en las relaciones que establecen los jóvenes con otros a través de este medio. Entonces dice conocer. Fíjense cómo el verbo está en infinitivo, termina en ER, conocer. Conocer cómo influye, ¿no? Es un renglón nada más. Luego el otro. Conocer el control ejercido por las familias sobre el uso de las redes sociales en la vida diaria del adolescente de algunos centros bueno, ahí ya especifica el lugar, ¿no? De la comunidad autónoma de la región de Murcia. Entonces, aquí lo que está diciendo, lo que está pensando el objetivo, ¿no? Es cómo hay o no hay un control que las familias ejercen con los adolescentes para el uso de las redes sociales. Entonces, su hipótesis es que la influencia, ¿no? que puede tener la familia en este uso de las redes sociales es muy importante porque puede ayudar a modular y a regular el consumo de las redes sociales, ¿no? Incluso saber si las familias saben lo que sus hijos, hijas, adolescentes hacen, ¿no? Entonces, esto es lo que les interesa saber, esta es la hipótesis, ¿no? Entonces, podemos ver cómo dentro de la hipótesis se encuentran justo las variables, ¿no? Que sería la familia, esa es una variable importante que están integrando, ¿no? Que va con relación a los adolescentes, ¿no? Y el uso, que sería el modular y regular el consumo, ¿no? Eso sería las variables que están aquí en juego, ¿no? La familia, los adolescentes y la forma en cómo utilizan las redes sociales. Bien, vamos a revisar la actividad número 5. Voy a
compartir pantalla para esta plantilla. Ustedes la descargan de ahí, de la actividad número 5. Y entonces aquí básicamente les da, mira, ya les está poniendo el tema, que sería Internet, redes sociales y adolescencia. Ustedes lo que tienen que definir es desde dónde se está revisando este tema, desde qué tipo de disciplinas. No me pongan cualitativa y cuantitativa, eso no. Esos son los tipos de investigación y es que se los digo porque muchos luego no sé por qué, si se copian la actividad o qué, pero ponen cualitativa y cuantitativa. Eso está mal. No, eso no tiene que ver con las ciencias y las disciplinas. Cuantitativa y cualitativa son las formas de investigación. Aquí son las disciplinas como por ejemplo psicología, matemáticas, física, química, derecho, economía, ecología, ¿no? Las ciencias o disciplinas desde que se aborda esta investigación específica. Van a poner el problema abordado, que un poco ya se los estuve explicando, porque es justamente de este texto en donde saqué mi ejemplo. Entonces, ahí ponen el problema y van a identificar cuáles son los argumentos principales, ¿no? Entonces, ponen dentro de este problema que ustedes descubrieron cuáles son los argumentos principales de del artículo. Y aquí vas a explicar, vas a decir por qué este artículo es importante para mi entorno. Entendemos que está ubicado en España, ¿no? En la región de Murcia, está un poquito lejos, ¿no? Pero sí es algo que nos concierne, ¿no? Porque tiene que ver con las redes sociales y con la adolescencia, que es algo que también nos pasa, que pasa dentro de la comunidad y sociedad mexicana. Entonces vas a escribir por qué crees que es importante pensar esto en tu comunidad, aquí en tu entorno. De ahí está de aquí le dan clic, pueden copiar y pegar o pueden darle clic directamente, ¿no? Con el control le dan clic y les va a aparecer el artículo. De ahí tenemos el siguiente que se llama aprendizaje de las matemáticas. De igual forma, hacen lo mismo, ven qué disciplina, cuál es el problema que aborda, cuáles son los principales argumentos y cuál es su relevancia en tu entorno. Y finalmente tenemos depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual, que hacen exactamente lo mismo y con eso llenan su tabla. Acuérdense siempre de poner su nombre, fecha, módulo ya está, actividad ya está. Pueden poner grupo, pueden poner facilitador para que se acuerden bien quién los está calificando. Entonces, bueno, acuérdense de poner eso. Y ahora vamos a la actividad número 6. También ahorita comparto la pantalla. Hice esa sí la tienen que hacer ustedes. De qué hay que hacer en la actividad integradora 6, un poco lo que ya les he estado explicando, ¿no? Van a elegir un tema de investigación, pueden seguir trabajando con el de las drogas, si les interesó, si les gusta, está bien, pueden continuar con él. Si no, pueden elegir otro tema, es muy válido, acuérdense, un tema, pues, relevante para ustedes, ¿no? Para su comunidad, su entorno, algo que suceda. Hagan un planteamiento del problema y acuérdense que en el planteamiento del problema tienen que poner por lo menos pueden poner 2, 3 preguntas de investigación. Pregúntense sobre el tema. Ahí está la clave para poder plantear muy bien un problema. Generar preguntas sobre descubrir cosas de ese problema. De ahí vas a argumentar tu postura frente al problema, es decir, vas a escribir qué es lo que piensas, qué es lo que sabes, qué es lo que conoces, ¿no? ¿Por qué lo estás planteando? ¿Por qué te interesa? Vas a buscar 3 disciplinas diferentes, ¿no? Un poco como ya lo han estado haciendo. Derecho, psicología, sociología,
economía, ¿no? Hay varias disciplinas que ustedes pueden interesarse, que tengan relación con su tema, por supuesto, con su problema. Investiga y las vas a citar de forma adecuada y correcta. ¿Sí? Acuérdense, van a poner autor, título, editorial o institución, fecha y la liga. Muy importante. No vas a poner, digamos, no copies y pegues porque eso es cero, es plagio. Vas a poner tu fuente de investigación, vas a poner tu disciplina, tu fuente de investigación y vas a explicar de qué trata, ¿no? Básicamente, de qué trata esa disciplina, ¿no? Cómo es que aborda el problema, cómo es que buscaste, ¿no? Sobre esa disciplina, qué dice sobre el problema, pero igual lo escribes con tus palabras, 4 renglones, está bien. Vas a formular 2 objetivos. ¿Qué quieres alcanzar con tu información, con tu investigación? 2 objetivos. Acuérdate, verbo en infinitivo son oraciones, no son párrafos. Genera una hipótesis. La hipótesis tampoco lleva información. La hipótesis es eso que tú piensas. Igual es a lo mejor un par de renglones es una hipótesis. No, las hipótesis no son muy largas. Es solo lo que tú, digamos, tú te respondes a la pregunta. Básicamente eso es la hipótesis. Lo que tú crees que pasa y que suceda en el problema. ¿Cómo puedes responder a la pregunta? Esa es tu hipótesis. Y bueno, las fuentes de información siempre pónganlas fundamental, sobre todo si están obviamente investigando, pues necesitan fuentes de información. Entonces, esa es la actividad 6. Vamos a verla. Yo hice una hoja que ustedes también pues la pueden hacer. Aquí está la guía. Acuérdense que bien poner esta franja, que igual la pueden tomar de la otra actividad que la descargan de Prepa en línea, de la plataforma. Nada más sí pónganle aquí el nombre, ¿no? De la actividad integradora y bueno, la semana que es allá. Fecha, grupo, nombre, facilitador, datos de presentación, muy importante. Y entonces empiezan a poner cada uno de los puntos. Tenemos el tema, la legalización de las drogas y la adolescencia, un poco yo retomando el tema que trabajé en la sesión pasada, que se los puse, bueno, lo retomo, ¿no? ¿Cuál es mi planteamiento del problema? ¿Qué es lo que está pasando con la legalización de las drogas y los adolescentes? ¿Cuáles son los efectos del consumo de las drogas en los adolescentes? ¿Cómo sería el consumo de los adolescentes por la legalización de las drogas, no? Un poco pensar, ¿subiría el consumo? ¿No subiría? ¿Bajaría? A lo mejor, para ser más específico, dejarían de estudiar, se dedicarían más a drogarse o mejorarían en su estudio. Es decir, hay varias cosas que pensar, ¿no? De ahí tenemos la justificación, porque es importante pensar, porque si la legalizan, como ya ahorita lo estamos viviendo, evidentemente habrá un impacto, ¿no? Como bien sabemos, el alcohol y el tabaco, que son drogas, digamos, legales, impactan en la adolescencia. Bueno, seguramente la legalización de algún otro tipo de droga, por ejemplo, la marihuana, también impactaría, ¿no? Entonces, sí es importante pensar sobre todo en el desarrollo, que es donde más quiero enfocar mi investigación, ¿no? Cómo esto influye en el desarrollo del adolescente, porque pues, el adolescente está justo en el momento del cambio físico, ¿no? Entonces, hay que revisar. ¿Cuál es mi postura? Bueno, ya digo, ¿no? La de legalización de las drogas, debe haber una prohibición, etcétera, ¿no? Las disciplinas, ¿qué me interesa? Pues de la medicina, cómo la medicina aborda ese problema. La psicología, que es lo mío, lo que me gusta, cómo aborda, ¿no? El derecho, cómo aborda, porque pues también estamos hablando de legalización, entonces ya entra ahí el derecho. Estamos hablando de drogas, pues entra la medicina, ¿cómo no, verdad? Y adolescencia, pues la psicología, casi elegido uno para el otro, ¿no?
Objetivos, explicar las consecuencias de ingerir drogas en la adolescencia, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué sucede? Así tiene que ser, ¿no? O sea, es un renglón, el objetivo, verbo en infinitivo, ¿no? Explicar las consecuencias de ingerir la droga. Revisar en otros países cuáles son los resultados de la legalización, ¿no? Como bien sabemos, hay otros países donde ya ha sido legalizado, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ha afectado, impactado a los adolescentes, ¿no? Entonces también eso es algo que me quiero enfocar y bueno, ahí investigaría. Entonces mi hipótesis es, acuérdense que trato de dar control, dar resultado, controlar, ¿no? Dice, si legalizan las drogas habría un mayor control con el consumo de los adolescentes, ya que el consumir en la adolescencia tiene estragos en la edad adulta. Bueno, eso es lo que yo pienso, no lo sé. Tendríamos que buscar, ¿no? Tal vez sea lo opuesto. Tal vez haya un mayor descontrol o un más fácil acceso. Digo, aquí en la hipótesis es poner lo que ustedes piensan. Y es, como les digo, más o menos como dos renglones, no tienen que poner información. La información vendría después, pero eso, como les dije, no lo vamos a hacer. Entonces, ponen sus fuentes de información. Acuérdense, súper importante, poner el autor, la fecha, el nombre del artículo. Si no lo tiene, quiere decir que no es confiable. ¿Cuál es la editorial o la institución que respalda, ¿no? Sabemos que las universidades, por ejemplo, hacen mucha investigación. El país, bueno, las editoriales que de por sí se encargan de la publicación de los libros, ¿no? Y todo eso. Es muy importante que lo tengan, ¿no? Y ya, ahí tienen. Entonces pongan sus fuentes de información, por lo menos una de cada disciplina. Entonces, regresando a nuestra querida presentación, vamos rápido a revisar la consulta de la información, porque es muy importante. Ya les puse ahí en el foro de avisos lugares en donde pueden buscar información. En la sesión pasada ya revisamos un poco el Google Scholar, pero pueden revisar otros y obtener información confiable. Acuérdense que si están haciendo una investigación, la información tiene que ser confiable, ¿sí? Y búsquenla en fuentes, en lugares confiables, ¿no? Como el Google Scholar, como las revistas de investigación que les puse. El artículo debe contener nombre del autor, por supuesto, pues muchas veces con alguna herramienta para comunicarte con el autor, una fecha muy importante de elaboración y de publicación, debe tener un título, básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Título, autor, resumen, introducción, desarrollo, conclusiones, las citas textuales y las fuentes que utilizó. Eso es lo que hace un artículo válido. El artículo debe ofrecer explicaciones actuales. Acuérdense que artículos pues ya muy viejitos pues no sirven porque la información cambia, va evolucionando, se va actualizando. Debe de contener citas de otros autores, ¿no? Para que vean que no es nada más de que el experto y especialista dice tal cosa y ya esa es la ley, pues no. Tiene que tener fuentes de otros autores. Tiene que ser obviamente especialista en el tema y por supuesto, aparte de tener buena presentación, no tener errores gramaticales, ortográficos y tipográficos, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte de dudas. Espero que haya quedado más o menos claro estas dos actividades muy importantes a realizar. Cualquier duda o situación, por favor, les pido que me escriban en la plataforma. Les agradezco mucho su compañía y que hayan revisado este video. Seguimos en contacto y bueno, ya estamos muy cerca de terminar el módulo, así que hay que echarle muchas ganas y aprender. Nos vemos y que tengan una muy exitosa semana. Hasta luego.